en agenda en materia política, económica, también deportiva, nacional e internacional. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, la humedad 42%, el cielo está algo nublado y por esta noche tenemos poca probabilidad de chaparrones en la provincia de Buenos Aires. Hablando de uno de los temas más importantes de la jornada, a las provincias no le llegaron los fondos del gobierno nacional, específicamente estamos hablando de educación. Estamos en comunicación con María Laura Torres, secretaria adjunta del SUTEBA. ¿Cómo estás, María Laura? Buenas noches. Yamila Machuca te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Este tema estuvo en el aire de Splendid durante toda la jornada y ya lo venimos siguiendo de cerca hace mucho tiempo. ¿Peligra el inicio de clases? Bueno, estamos en un conflicto. Que peligro no depende muchísimo. Tiempo hay y peligra en la medida que el gobierno nacional no tome las decisiones políticas que corresponden, decisiones que en realidad es cumplir con la ley, como lo han hecho todos los gobiernos, independientemente del color. Han girado los fondos como corresponde, fondos que tienen que ver con una parte del salario de los docentes de todo el país. El FONID, que quiero recordarles que ese derecho que conquistamos fue después de una lucha de casi 3 años en la Carpa Blanca. Yo fui ayudante de la Carpa Blanca, o sea, nadie nos regaló nada, eso lo conquistamos, es un derecho que tiene ya muchos años, y aparte de no enviar esos fondos, que representan en el caso de la provincia de Buenos Aires un 10% de nuestro salario, no mandó tampoco el fondo a las provincias, que son 10 provincias en el país, que tiene que ver un fondo de compensación salarial con aquellas que tienen los salarios más bajos, y hace que ese dinero logre que los docentes lleguen al piso mínimo que plantean las paritarias nacionales. Y acá le agrego la segunda parte, que tiene una altísima complicación también. Hasta el momento no fuimos convocados a la paritaria nacional docente. Y entonces esto es doblemente grave porque se habían comprometido a convocarnos la semana que pasó. Esperemos, hay tiempo, vuelvo a decir, que esta semana lo convoquen. Cuando digo hay tiempo es porque hay tiempo real, lo que no hay son señales, porque después hay que discutir. No es solamente la convocatoria, sino la convocatoria y un debate que tiene que ver en un país donde las decisiones que ha tomado el gobierno de Milei y su alianza, la verdad pega fuerte sobre la vida cotidiana de todos los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros no veníamos el año pasado de Disneylandia, no, la verdad que no. Veníamos de una situación muy compleja con respecto a la inflación. Ahora, lo que se ha disparado la inflación la última fue del 25, ahora parece que tendríamos casi que celebrar que probablemente baje, pero los salarios se han devaluado de una forma brutal, más del 120%, pero todo lo que rodea a la vida cotidiana de un docente es la misma que rodea a cualquier trabajador o trabajadora, porque hay que pagar el alquiler, porque hay que viajar en colectivo, ya no solamente las dificultades en el AMBA, también en el resto de las provincias. Bueno, es la primera vez que yo veo que todos los ministros de educación de todo el país, que tuvieron Consejo Federal de Educación la semana pasada, jueves y viernes, que tampoco convocaron a los sindicatos, cosa que tendrían que haber convocado a los sindicatos. Si bien no tenemos votos, sí tenemos voz, y no fuimos convocados. Todos los gobernadores firmaron una nota conjunta solicitando no se retengan los fondos que corresponden a las provincias. Porque aparte hay otro que no es por ley, pero sí el gobierno nacional, los gobiernos nacionales lo han mantenido, que es aquellos fondos que ayudan a los comedores escolares de varias provincias. O sea que la situación es grave, es de conflicto. Bueno, y por esto en esta semana ya la CETERA está convocando a plenario de secretarios generales y de acuerdo a las convocatorias que haya o no a su congreso extraordinario. María Laura, y con respecto a esto que estás comentando de el petitorio de los ministros de Educación de las provincias, con respecto al gobierno nacional, ¿hay alguna intención de acercamiento, de diálogo, de negociación? ¿Cómo lo ves? Y difícil, ¿no? Porque nosotros naturalmente, cuando digo nosotros, digo la CETERA, nuestra entidad nacional,
naturalmente el debate siempre ha sido con los ministros de educación. Bueno, vos fíjate cuál es la mirada y el posicionamiento con respecto al tema educativo, que fue uno de los ministerios que borró. Ya no tenemos más Ministerio de Educación. Así es. Ahora es una secretaría venida menos. O sea, esa es la importancia que la educación tiene para este gobierno del presidente Milei y su alianza. Cuando digo su alianza de gobierno, digo esa alianza que uno ya la vio plasmada cuando se discutió la ley ómnibus, ¿no? Porque esa ley, que después terminó no sucediendo, decía muchas de las cuestiones por las cuales nos quedábamos sin paritaria, por las cuales se financia la educación pública, y en realidad, si bien eso se cayó, o la hicieron caer, el funcionamiento propio de las cámaras de diputados, lo que sigue vigente es el decreto, el decreto de ninguna necesidad, pero se llama decreto de necesidad de urgencia, el DNU. Y en esto tenemos que estar sumamente atentos. Así que la verdad, nosotros, lo natural sería que ya hubo solamente una reunión de presentación con el secretario de Educación y después nunca más. Así que bueno, esperemos que haya dos cuestiones. La primera, una convocatoria, y la segunda, que para mí es muy importante porque uno la tiene que analizar en tándem, es que nos convoquen para algo concreto, que nos escuchen y que den una respuesta ante una situación muy compleja económica. Como te decía al principio, digamos, estamos discutiendo salario en un contexto donde todo aumentó, menos los salarios que tuvieron una devaluación muy grande. La canasta alimentaria la canasta escolar. Ustedes habrán anunciado ya cuál es la realidad de una canasta escolar, que pensar en las hojas de la carpeta para nuestros alumnos y nuestras alumnas, los lápices, los guardapolvos, la mochila, las zapatillas, la verdad es la verdad es, iba a decir una barbaridad, es muy complejo sobrevivir en una situación así. Por eso el debate se hace muchísimo más complejo, porque lo estamos contextualizando, ¿no? Así es, estamos en comunicación con María Laura Torre, secretaria adjunta del SUTEBA. En las primeras horas de la mañana en Splendid también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sonia Leso, la titular del gremio CETERA, que también sostenía esto, ¿no? Que hasta ahora no había antecedentes de ningún gobierno que dejara de pagar los fondos docentes, como bien informabas, ¿no? No, es así. Bueno, Sonia es nuestra secretaria general a nivel nacional y es verdad, es más, hubo debates fuertes. Bueno, el gobierno de Macri y Finocchiaro nos conculcaron la paritaria, de un decretazo nos sacaron la paritaria nacional, pero pese a eso seguían enviando los fondos correspondientes al incentivo. Inclusive gran parte de los debates siempre fue la paritaria para dos cuestiones. La primera tiene que ver con fijar el piso. Exacto. Ningún docente a partir de ese piso puede cobrar menos de eso, y después los debates se hacen en cada una de nuestras provincias. Pero aparte, el incentivo, la conectividad, tiene que estar en la última vez que se reajustó en una paritaria fue en el mes de septiembre. Ya estamos por debajo de lo que fue la inflación. Entonces, aparte de la convocatoria, tiene que ser una convocatoria para elevar el monto correspondiente a esos ítems, no solamente para que después lleguen a las provincias, sino que lleguen en un estado obviamente relacionado con la inflación que este gobierno, nosotros podíamos discutir con el gobierno anterior y lo hacíamos y debatíamos. Ahora le toca a este gobierno resolver esa situación, porque aparte, nosotros fuimos escuchando al propio actual, ahora sí, presidente Milei, que planteaba que las cosas iban a ir cambiando a partir que nuestros salarios iban a ir ajustándose. Todo esto no sucedió, y lo que está sucediendo es al revés. Hay algunos que la están pasando muy bien y otros que la verdad estamos en un lugar de muchísima vulnerabilidad, que somos los trabajadores y las trabajadoras. No es casual que ya los trabajadores protagonizamos el 24 de enero un paro nacional y aparte una inmensa movilización, donde en la calle
no solamente en los dos congresos, sino que en todo el país, lo que se planteó fue el rechazo a la ley ómnibus, el rechazo al DNU y obviamente a todo aquello que implique, bueno, lo que nos está sucediendo ahora. Así que yo creo que no solamente los docentes, sino que hay un estado de alerta y movilización generalizado en términos de los que somos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Muchísimas gracias, María Laura Torres, secretaria adjunta del SUTEBA, y bueno, desde ya cuentan con el aire de Splendid para seguir difundiendo cómo avanzan estas negociaciones y bueno, todo lo que vienen reclamando. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Estábamos en comunicación telefónica con María Laura Torres, secretaria adjunta del SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, previo a la conferencia de prensa que se realizará mañana a las 9:30 de la mañana con el objetivo de reclamar el llamado a la paritaria nacional.